aprovechando este espacio ya breve de consideraciones finales, yo quisiera referir al prometido tema del teletrabajo docente. Y comienzo diciendo que los docentes están haciendo malabares para capacitarse de manera individual y en forma tan repentina, pero también paralela a la impartición de sus cursos, siempre buscando herramientas digitales que mejor se adapten a las necesidades de los alumnos. Sin duda, el trabajo docente incide directamente en la calidad educativa y esto es lo único que nos puede llevar de alguna manera a pensar en reducir las desigualdades. Los docentes hoy en día tienen más de un curso que atender, por lo que terminan estando disponibles más horas de las que correspondería por el mismo salario que se pagaba ante actividades presenciales. Y esto nos obliga a hablar de teletrabajo. Y el teletrabajo, como ya se dijo también por el doctor Irán y otros colegas, es un tema pendiente en la legislación laboral mexicana. Me atreveré a decir que en las normas de derecho del trabajo internacional, ya que solo contamos con el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, pero relativo al trabajo a domicilio. Y el teletrabajo tiene otras implicaciones. Bueno, no es el caso comentarlas ahora, pero sirva de oportunidad para decir que ante la realidad actual de los docentes frente a la pandemia se requiere en ocasiones de una doble o triple jornada, implicando desde luego la doble jornada que ya conocíamos previa a la pandemia, donde se requería planear y preparar la clase con anticipación, por lo cual había que disponer de mayores horas, de mayor cantidad de horas para el trabajo docente, pero también aquel tiempo efectivo de clase, resolver las dudas, ahora por medio de correo electrónico, de grupos de WhatsApp, de redes sociales. Y además añadamos una tercera jornada que en ocasiones se da para las trabajadoras docentes mujeres que además de su labor docente y de la planeación correspondiente cumplen con el cuidado de los hijos, atienden las labores del hogar y demás. Este teletrabajo y la necesidad de que se regule de mejor manera en todos los aspectos, no solamente en el trabajo docente, requiere que cambiemos la mirada y la dirijamos hacia el derecho al descanso de los docentes desde la virtualidad, pero también el derecho a la desconexión digital, un derecho muy avanzado en algunas legislaciones europeas que yo pongo aquí sobre la mesa. Y para concluir, para no alargarme en el tiempo, quisiera terminar con tratar de plantear esta pregunta. ¿El trabajo del docente es irreemplazable? Y para ello traigo a colación una frase del autor Humberto Maturana en el libro El sentido de lo humano, donde cuenta cómo la historia de un profesor norteamericano que tenía que viajar bastante por cuestiones de trabajo y tenía que además dar sus clases, pues no podía cumplir con las clases presenciales, llama al ayudante docente y le dice, aquí está un cassette con mis clases grabadas, reprodúcelo, aquí está la grabadora. En una ocasión, en uno de sus viajes, llega temprano a la clase y se escucha la grabación y se descubre, él dice, qué bien, ¿no? Están escuchando mi clase, esto es genial. Y cuando abre el aula, cuando abre la puerta del salón, se da cuenta que efectivamente está una grabadora escuchándose, pero frente a la grabadora está rodeada de 11 grabadoras más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El trabajo del docente presencialmente no es reemplazable. Gracias por la atención de esta dinámica. De alguna manera hemos logrado que ninguno de nosotros seamos una grabadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable por sus conclusiones y reflexiones finales. Doctor Betancourt, adelante, por favor. ¿Nos regala su audio, doctor Felipe? Disculpe. No me había fijado. Muy bien. Yo quiero concluir mi presentación en este seminario comentando que es muy importante también enfocarnos en la capacitación de los profesores para aumentar la calidad de la educación. Así como mencioné en mi primera intervención que era necesario que el Estado invirtiera más recursos y mejores políticas públicas para mejorar la calidad de la educación, una parte central del mejoramiento de esta calidad es la mayor capacitación de los profesores para utilizar tecnologías de información, para mejorar sus clases, y a partir de ahí es posible lograr la mejora de la educación. Esto también implica
reconocer que hay muchos profesores que viven en condiciones de precariedad, que también, al igual que los alumnos, no tienen acceso a la tecnología, que también como ellos, en este contexto de pandemia, también tienen situaciones limitantes de acceso a Internet, tienen una familia, muchos de ellos hijos. Entonces, en esta situación, los profesores también se ven abrumados por por la calidad y, perdón, por la cantidad de responsabilidades que asumen en el contexto de la pandemia. Entonces, creo que ahí, con el tiempo, a largo plazo, es importante que en particular hablo del Estado Constitucional Mexicano, eh, prevea que solamente podrá mejorar la calidad de la educación cuando mejoren las condiciones de vida de los profesores y también cuando, una vez mejoradas estas condiciones, también se capacite permanentemente al profesor para impartir mejor su clase. Creo que eso es algo crucial que el Estado debe revisar y obviamente pues esto abre al debate a la reforma educativa, en que precisamente el centro del debate de esta reforma educativa en nuestro país fue la evaluación de la educación, la evaluación a los profesores. Eh, Creo que sí puede haber, independientemente de las posiciones que hayan sobre este tema, creo que sí se puede llegar a una reforma educativa que logre ambos objetivos, tanto mejorar la capacitación de los profesores como también garantizar sus derechos laborales. En este sentido es algo que es una reforma pendiente que desgraciadamente sigue ahí sin resolverse, pero siendo optimista creo que sí podemos encontrar este, una combinación que permita lograr ambos objetivos. Pues, pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento al próximo seminario que tendremos el próximo martes. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor Betancourt, muchas gracias a usted por su participación. Doctor Enrique Uribe. Muchas gracias, señor moderador. Muy breve, en menos de 3 minutos para no excederme en el uso del tiempo. Concluir que en todo lo que se ha dicho esta mañana, el derecho a la educación es un derecho principal, es un derecho de los que yo me atrevería a llamar un derecho motor para el ejercicio de otros derechos humanos, porque este derecho potencia justamente la posibilidad de acercarnos y de concretar otros derechos humanos. En lo que se ha tocado, creo que valdría la pena rescatar algo referente a la intervención del Estado en la regulación de la educación privada o la educación que se presta por parte de particulares. Considero que en este supuesto el Estado tendría que ser llamado a intervenir, a regular la forma en que actualmente las escuelas particulares están impartiendo esta educación. Como hemos escuchado y como lo hemos vivido, lo vivimos muchos que somos padres de familia, hemos reemplazado a los padres, aun cuando Karen dice que esto no es posible, los padres hemos reemplazado o hemos ocupado de alguna manera el espacio, el lugar directivo que les corresponde a los maestros. Ahora las escuelas particulares gastan tanta luz, no gastan agua, no gastan sus instalaciones, no gastan en personal. Creo que tendríamos que hacer un llamado a las autoridades en materia educativa para que, por lo menos en lo que dura la pandemia, en la educación que están recibiendo nuestros hijos en su casa y a través del consumo de luz en nuestros hogares, pueda ser intervenido a modo de que las escuelas aminoren, disminuyan el costo de las colegiaturas. Creo que esto es importante ahora porque se ha tocado mucho el tema de la educación pública, desde luego relevante, pero creo que en lo que hace a la educación que prestan los particulares, también el Estado tiene que poner mucha atención para que esta pueda ser mejor regulada a favor de los habitantes. Agradezco mucho su atención, les saludo afectuosamente a todos, buenas tardes. Gracias, estimado doctor. Gracias por sus reflexiones finales. Doctor Ordóñez, adelante, por favor. Gracias, doctor Idram, por el uso de la palabra. Me parece que el reto sigue siendo aplicar la norma fundamental a la realidad social. Me parece que seguimos aún discutiendo y refriendo precisamente lo que debe ser
lo que debe ser y seguimos machacando lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales y una serie de estadísticas y una serie de dichos de otras personas, de otros pensadores y doctrinarios. Pero me sigue pareciendo que el reto más importante es hacer aplicable todo ese cúmulo flamante de extraordinarias expresiones, ¿no? Y de utópicas tal vez expresiones a la realidad social, en este caso al derecho humano a la educación. El reto más importante es enseñar a ser pensador libre a través de la ciencia y el conocimiento. No es ninguna meta pequeña, es un trabajo tremendo que nos toca precisamente a todos los que estamos involucrados en la academia. Cobertura y calidad, que fueron dos temas que se discutieron también. Tal vez con el tema de la cobertura no podemos hacer mucho, pero con el tema de la calidad sí. Esta última la podemos hacer realidad. Y al hacer realidad el tema de la calidad en la educación, al hacerla estamos aportando un poco de nuestra parte para que sea realidad el constitucionalismo en cuanto al derecho humano a la educación. La pandemia nos tomó por sorpresa, pero este asunto, este problema, esta emergencia la podemos aprovechar para mejorar desde nuestra trinchera. Todos somos constitucionalistas y todos somos más que constitucionalistas, todas las personas somos la Constitución. Y si todas las personas somos la Constitución, todas las personas podemos hacer realidad la Constitución aplicando desde nuestra trinchera lo que podemos hacer, en este caso, en el caso que nos toca, desde la academia, desde la investigación, aplicar, por supuesto, los conocimientos y aplicar, por supuesto, el derecho a la educación. De esa manera vamos a poder acercarnos más a la constitucionalidad y al derecho humano a la educación. Pero además debemos evidenciar las fallas del sistema, denunciar las fallas del sistema, no solamente detectarlas, es necesario denunciarlas y corregirlas desde nuestro punto de vista, desde nuestra actividad diaria. Y también con esto poder cumplir el derecho humano a la educación desde nuestra perspectiva. Por mi parte es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por sus reflexiones finales. Doctora González Chávez. Parece ser que salió la doctora Lulú. Seguimos con la doctora Alejandra Flores, por favor. Muchas gracias a todos mis compañeros por este diálogo, que creo que puede ser contrapeso para lo que hoy estamos viviendo, el poder reflexionar, el denunciar, el argumentar y sobre todo avanzar a través de una construcción positiva hacia mejor forma de regulación de los derechos, ¿no? Yo quiero decir aquí que pues estábamos tejiendo como si el acceso a Internet fuera el acceso a la educación. Y creo que esa idea se debe romper, no necesariamente el acceso a Internet, a las aulas digitales, está queriendo decir acceso a la educación o la calidad, porque no tenemos la capacidad aún de poder determinar si los alumnos están atendiendo, la interacción no es la misma, pues pueden estar conectados pero no nos escuchan, y entonces creo que debemos tomar una herramienta como una herramienta, pero no como si fuera la única, como una herramienta de estrategia de educación en esta pandemia, como la podemos seguir tomando después pero solo como una estrategia más. Y tenemos que mirar la calidad, establecer, creo que nosotros como docentes, nuevas estrategias de aprendizaje, tomando como ambiente en la casa, y creo que ahí nosotros sí podemos hacer mucho, ¿no? Tomando una herramienta, el Internet, pero hay muchas otras estrategias de aprendizaje que se pueden desarrollar desde casa. No necesariamente tienen que ver con el Internet y que podemos estarlas impulsando, y esto puede estar generando, pues, pensamiento crítico. Podemos estar incentivando la lectura, por ejemplo. Podemos incentivar... otra de las situaciones es que no necesariamente el tener acceso es saberlas usar. Hemos visto cómo los alumnos saben hacer TikTok y bueno, tal, pero en definitiva
definitiva no utilizan el Internet estas herramientas para precisamente la educación. Yo me llevo el que los alumnos no conocían las plataformas de educación, pero sí conocen Facebook. Entonces, creo que también podemos ir avanzando hacia tutoriales que nos permitan tomar un camino en estas herramientas con un propósito educativo. Y sobre todo también estas nuevas estrategias de aprendizaje en casa. Esto yo creo que podemos nosotros como profesores diseñarlas. Creo que la universidad nos ha dado, por lo menos en nuestra situación, el que podamos rediseñar estas estrategias, y entonces yo he cambiado totalmente lo que inicialmente había planeado y ahora utilizamos estas estrategias. Creo que en los niños podría ser lo mismo. Y también terminar con esto. Creo que debemos de ser mucho más minuciosos al momento de regular o de poder estar al pendiente de la garantía del derecho, o más bien del derecho a la educación por parte de escuelas privadas. Y yo solamente quiero hacer referencia a la sentencia T-103-2019 del Tribunal Constitucional colombiano, en donde precisamente nos da este argumento del por qué los particulares que el Estado ha autorizado el que puedan participar en el acceso a un derecho fundamental, pueden ser y deben ceñirse además a pues el poder garantizarlo con todo lo establecido en la Constitución, y también puede ser objeto incluso de algunas acciones jurisdiccionales. Y bueno, creo que debemos también mirar sobre cuáles van a ser ahora la nueva normalidad, los apoyos a las familias. En Italia se está diseñando incluso el apoyo cuando los dos padres trabajan y ahora los niños no van a regresar todos los días a la escuela, el que puedan tener apoyos para niñeras, no lo sé. Creo que nosotros debemos ir pensando en el apoyo a las familias para este regreso a clases. Pues alguno de ellos sería el hecho de poder ajustar colegiaturas a nivel privado en las escuelas privadas, dado que, bueno, pues ha cambiado, ya no hay una participación muy importante de los padres. También la flexibilidad en los horarios, también las empresas, porque, bueno, pues vamos a tener a los niños en casa. Se habla de que en agosto solo van a ir por apellido algunos 2 o 3 días a la semana. Por lo tanto, esto va a implicar para muchas familias el que también haya una flexibilidad laboral en horarios para poder cumplir esta tarea, y sobre todo para prever el que los niños sigan pues accediendo a la educación, y también el intentar conciliar, aunque casi es muy, muy difícil, la educación de nuestros niños con el acceso también pues al empleo de los padres. Y bueno, creo que para mí esto es todo. Muchas gracias de verdad por todo lo que me enseñan, y pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, doctora Alejandra. Al contrario, gracias a usted. Es un ejercicio en el cual todos estamos aprendiendo y reflexionando profundamente. Doctor Emmanuel Cartier, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera concluir con 2 puntos. Primero punto es el reto, el desafío, si la crisis continúa y para el futuro, en caso de una nueva crisis, es para mí construir una educación a distancia que no ponga a los más frágiles a distancia. Para eso me parece esencial dar un paso atrás y seguir reflexionando sobre las prácticas de enseñanza igualitarias, cooperativas y éticas, incluyendo sobre las herramientas digitales utilizadas durante esta experiencia. Y eso podría ser una gran oportunidad, podría ser el primer paso hacia una apertura de la educación al mundo entero, que es la primera ocasión del derecho a la educación. No es solo para los niños de México, los niños de Argentina, es para los niños que tienen potencialmente la capacidad de desarrollarse como ser humanos. Un ser humano es un ser educado. Quizás con el simple uso de un celular, como decía la doctora María de Lourdes, o con un computador hecho para todos a bajo precio. Eso es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el primero, es la dimensión
efectivamente en tiempos normales y a posteriori en tiempos de crisis como esta, condiciona el éxito educativo y a su vez el éxito social de los alumnos. En la medida en que la recuperación de la economía depende de la reanudación de la escolarización, en la medida en que la escolarización en el hogar presupone la presencia de los padres. Y en Francia, la reapertura parcial de las escuelas a principios de junio y sobre todo la opción que se deja a los padres de enviar a sus hijos a la escuela o no, que es una falsa opción para algunos, no tienen la opción, no tienen la posibilidad de elegir una opción. Ha sido muy criticada en Francia. La principal crítica fue que la decisión de reabrir se guió por consideraciones principalmente económicas y no por los intereses de los niños y el objetivo de garantizar la salud pública. Eso dará lugar por supuesto, a un contencioso ante el juez administrativo y ante el juez penal. Muy interesante. Y por último, a propósito de la animación económica, en la medida en que el fracaso digital del Estado se ha subsanado con la provisión de herramientas digitales del sector privado que han reforzado el dominio del GAFAM, de los GAFAM. Los GAFAM es sobre uno de los bienes comunes más esenciales de la humanidad en la encrucijada del espacio íntimo de la familia y del espacio público en el que se construye la nación y la república, es decir, la educación. Y sin embargo, la ambición de estas grandes empresas, las del GAFAM, está lejos de ser humanista. Y entonces se necesita una carga ética del uso de estas herramientas. Lo siento. Todo, es todo. Muchas gracias. Al contrario, doctor Cartier, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales. Doctor Felipe Schiarello, por favor. Parece ser que también ya salió el doctor Schiarello. Doctor Luis Amaniego, adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias. Miren, la verdad es que nada como defender el derecho a la educación que nos permite justamente a todos los miembros de esta red estar conectados. Y quiero hacer un enorme reconocimiento a los organizadores, al doctor Enrique Uribe, al doctor Irán, a todos nuestros colegas del Estado de México y muy en particular a la doctora Marina del Pilar Olmeda, que es una experta en el derecho a la educación, a nuestros queridos colegas tanto de Francia, doctor Emanuel, como a los colegas brasileños, al doctor Ricardo Freire, que justamente ese derecho a la educación nos permite escuchar sus conocimientos en este idioma castellano-español y que nos permite también conocer las experiencias que están ocurriendo, no solamente en México, sino también en otros países como en Europa, en Francia y en Brasil. Yo creo que el derecho a la educación hoy en día es uno de los temas que más va a cambiar. Representa un enorme desafío para los seres humanos adaptarnos a estos nuevos escenarios, pero también representa una gran oportunidad no solamente para mejorar la educación y poderla hacer llegar a muchas más personas con mejores contenidos incluso que la simple educación presencial. Me parece que el reto está en la transición que hoy representa para las nuevas tecnologías, para la capacitación de docentes, de alumnos, el desarrollo de infraestructura necesaria para que pueda llegar el conocimiento a una gran cantidad de personas, para que justamente la educación nos permita continuar con una educación democrática que
ayude a los seres humanos a vivir en mejores condiciones de vida y de desarrollo. La pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas, pero también grandes retos que estoy seguro juntos vamos a poderlo afrontar. Nosotros mismos estamos siendo capacitados en este momento y estamos adaptándonos en estas nuevas tecnologías para poder transmitir conocimiento. Miren nada más este maravilloso mecanismo tecnológico que nos permite discutir las ideas a grandes distancias que anteriormente justamente no podría ser posible si no fuera por estos desarrollos tecnológicos. Transitemos hacia ellas, exijamos, y eso sí, exhorto al doctor Uribe que a través de la red podamos hacer un pronunciamiento justamente del fortalecimiento del derecho a la educación en estos momentos, justamente siguiendo las recomendaciones de la UNICEF y justamente siguiendo digamos, el pleno respeto a los derechos humanos. Esto será, sin duda alguna, uno de los grandes temas para la humanidad, ya no solamente para los mexicanos, sino para la humanidad, el fortalecer y cuidar el derecho a la educación. Les mando un gran abrazo, deseando justamente que este derecho a la educación nos permita encontrar pronto la vacuna a esta y numerosas pandemias que justamente nos han permitido también este derecho a la educación acercarnos y poder desarrollarnos como verdaderamente como seres humanos. Les mando un gran abrazo y lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Luis Samaniego, por sus palabras finales y sobre todo por invitar a la red a continuar con sus esfuerzos para que el trabajo académico sea visible y sobre todo repercuta de manera positiva en todas y cada una de las decisiones que nuestro país está tomando y nuestro continente. Finalmente, a nombre de la red, también quisiéramos nosotros agradecer a todos y cada uno de ustedes el favor de sus disertaciones, a nuestros participantes su asistencia, pero sobre todo su paciencia en estas sesiones, y les hacemos la cordial invitación para que el próximo martes 16, en punto de las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, nos podamos volver a encontrar y podamos discurrir respecto del derecho de reunión. Por nuestra parte es cuanto, y les deseamos la mejor de las tardes, la mejor de las noches al doctor Emmanuel Cartier, quien está en Francia, y nos saludamos aquí dentro de 8 días. Un abrazo a la distancia para todos, que estén muy bien. Muy buena tarde.